La Unidad de Salud Mental Comunitaria de Baza está compuesta por un equipo multidisciplinar. Está formado por 3 psiquiatras, 2 psicólogos, 2 enfermeros, un trabajador social y un auxiliar administrativo. Es importante destacar que las vías de acceso a nuestra unidad siempre es a través de vuestro médico de atención primaria. En caso de no encontraros bien, lo normal es que os dirijáis a vuestro médico de atención primaria, le contéis lo que está pasando y él ya, con los criterios de derivación que dispone, decide si os deriva o no os deriva. Bien puede ser a través de tu médico de cabecera o también nos llegan muchas derivaciones de especialistas del Hospital General Básico de Baza. Cualquier médico especialista en el que tengáis una consulta, pues no sé si de dermatología, cardiología, de digestivo, el determinarse que tenéis algún problema que puede ser abordado por nuestra unidad, nos lo deriva igualmente. Entonces, simplemente dejaros bien claro que esas son las 2 vías de acceso a nuestra unidad de salud mental, vía médico cabecera, vía el Hospital General Básico de Baza y una vez aquí, teniendo la demanda, recibiréis una llamada telefónica de cualquiera de nuestros 2 enfermeros, donde os preguntará qué os pasa y desde cuándo, simplemente para ayudarnos a determinar qué facultativo es el más adecuado para recibirlo por primera vez, ¿no? Bien será un psicólogo o bien será un psiquiatra. En cualquier caso, bien os reciba un psicólogo o un psiquiatra, una vez finalizada la primera consulta, será este profesional el que determine qué implicación debemos de tener el resto de los miembros del equipo multidisciplinar. Y a partir de ahí se sigue trabajando con vosotros con distintas citas de revisión, de seguimiento o de lo que necesitéis. O con citas, puede ser también citas puntuales de información y orientación con el trabajador social, una cita orientativa a lo mejor con enfermería para algún tipo de orientación que el facultativo que os recibe la primera vez piensa que necesitáis. La salud mental es un estado de la mente donde la persona sana es capaz de aceptar y de afrontar las tensiones de la vida de una forma aceptable. No es solo la ausencia de trastorno, está relacionado con la capacidad de pensar, de sentir y de actuar, donde van a intervenir factores ambientales y factores personales. Para tener una buena salud mental, necesitamos mantenernos activos. El ejercicio físico nos aporta beneficios para nuestra salud física, con lo cual también nos va a aportar beneficios en nuestra salud mental. Debemos descansar unas 7 u 8 horas diarias, comer sano, hacer vida social, generar nuestros pensamientos de forma correcta, saber relajarnos y comunicarnos. La salud mental es igual de importante que la salud física, por lo tanto, no debemos descuidarla. En salud mental atendemos diversas patologías mentales, desde los trastornos mentales graves, que serían fundamentalmente la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo y el trastorno bipolar, a otros trastornos donde lo que predomina es fundamentalmente la clínica por ansiedad y la depresión. En este último caso atendemos fundamentalmente cuadros donde la sintomatología es moderada o grave, en tanto que los cuadros más leves deben ser atendidos en la atención primaria. También atendemos otros trastornos, como los trastornos de conducta alimentaria, la anorexia y la bulimia nerviosa, en coordinación con otros servicios hospitalarios como son los de medicina interna y los de endocrinología. Tenemos que estar atentos a señales a nivel cognitivo, como detectar en las personas una gran falta de concentración, dificultad para organizar el pensamiento o una gran desmotivación y desinterés en pues muchas áreas relacionadas con lo que es la vida normal de una persona. Veremos también cambios físicos, como un cambio en los hábitos alimentarios, dificultades para organizar los horarios de sueño, con lo cual pues veremos cambios en esa persona con más tendencia al cansancio y a no sentirse cómoda.
También veremos a nivel social problemas como el descuido en el aseo personal o desinterés en las relaciones sociales, mucho aislamiento, o en el extremo contrario podríamos encontrar pues, que estas relaciones sean generalmente conflictivas. Vamos a ver dificultades de comportamiento que se van a reflejar en problemas en el rendimiento escolar o en el rendimiento laboral de la persona, ¿no? Una unidad de hospitalización de salud mental es un dispositivo encargado de atender las necesidades de ingreso de aquellos pacientes psiquiátricos que pertenecen a nuestra área sanitaria, en este caso el área nordeste de Granada. La unidad de hospitalización donde yo trabajo es la del Hospital Comarcal de Baza. En esta unidad trabajan profesionales desde celadores, en concreto tenemos 6 celadores, tenemos 8 auxiliares de enfermería, tenemos 8 enfermeros, incluyendo una coordinadora de cuidados, que se encarga de establecer el nexo entre los distintos dispositivos, y también tenemos terapia ocupacional. Dentro de lo que son los facultativos, pues tenemos un psicólogo clínico y 2 psiquiatras, entre los que me encuentro yo. ¿Qué tipo de patologías son las que ingresamos? Pues normalmente, patología, enfermedad mental. Y las enfermedades más habituales pues son la esquizofrenia, el trastorno bipolar y los cuadros depresivos, como por destacar las 3 que con más frecuencia ingresan en este tipo de unidades. Generalmente personas con esta enfermedad diagnosticada que por el motivo de su enfermedad no pueden estar en ese momento en su domicilio, con su familia, y que durante un periodo corto de tiempo están en nuestra unidad hasta que recuperan la salud. La estancia es de media en torno a 15 o 16 días. Es decir, aquí no vienen a estar mucho tiempo. Generalmente esa es la estancia media. Hay pacientes que están menos tiempo, pacientes que están más tiempo, siempre dependiendo de lo que tarden en recuperarse. ¿Quién decide que esos pacientes ingresan aquí en nuestra unidad? Pues lo decide o el juez, si hay una orden judicial que obligue a ingresar a esa persona, o un psiquiatra, bien desde otro dispositivo o bien desde el servicio de urgencias, que es donde a veces pues, los pacientes llegan y por motivo de su enfermedad mental se decide que ingresen en nuestra unidad. Una vez que estén aquí, pues durante los días de su estancia hospitalaria, normalmente el paciente pues no puede salir, salvo que el terapeuta encargado de su tratamiento decida darle un permiso terapéutico, por ejemplo, para comprobar que está mejor, o darle un permiso de salida con algún familiar pues para algo que necesite hacer y esté indicado dárselo. Lo sometemos a tratamiento, generalmente el tratamiento lo decide el facultativo y es enfermería quien se encarga de administrárselo, y luego los auxiliares y celadores pues están con él en la sala, pues normalmente pues controlando pues, que no haya ningún problema, que la alimentación, la higiene, el sueño pues se respete, que las normas de la unidad se cumplan y que esa persona pues no sufra ni peligro para sí mismo ni provoque un peligro para terceras personas. Una vez que esa persona mejore, pues ya el terapeuta encargado de su tratamiento pues llega a un acuerdo tanto con la familia como con el propio paciente sobre cuál es el día en el que ese paciente va a ser dado de alta. No es que ese paciente, una vez que salga de aquí, ya deje de estar en seguimiento. Esa persona normalmente, en casi la mayoría de los casos, continúa un seguimiento en uno de los dispositivos comunitarios que se encargan de hacer el seguimiento de ese paciente pues en las semanas, meses y a veces años posteriores al ingreso.
No todos los pacientes psiquiátricos necesitan ingresar. De hecho, la mayoría de las personas con enfermedad mental nunca necesitan ingresar. Solo aquellas personas que por causa de una descompensación aguda, pues requieren pasar un tiempo con nosotros hasta que recuperan la estabilidad. La asociación ADOC lleva funcionando en Baza desde hace más de 30 años, concretamente 31 años, y se dedica exclusivamente pues, al tema de las adicciones, a atender a personas con problemas de adicciones, a atender a sus familiares, a llevar programas de prevención para evitar en la medida de lo posible que las personas lleguen a desarrollar esas adicciones y a incorporar socialmente de alguna manera a las personas que han sufrido las consecuencias de la droga y de las distintas adicciones y que necesitan un apoyo para formar parte de la sociedad y ser considerados ciudadanos y tener las mismas oportunidades que todos. Estamos un equipo de profesionales, médicos, trabajadores sociales, psicólogos y monitores dispuestos pues, bueno, pues a informar también y asesorar a cualquier persona que aunque no tenga una adicción pueda haber tenido algún tropiezo y algún consumo esporádico y que tenga interés, especialmente los jóvenes, en saber pues, qué consecuencias puede llegar a tener o si ha sufrido algún tipo de efecto que le preocupa, pues estamos también para atender esas demandas en el Hospital de Santiago, la Plaza de Santiago. Simplemente venir aquí, llamarnos por teléfono o visitar nuestra página web o nuestro Instagram o Facebook que también tenemos. Bueno, una adicción existe cuando la persona ha perdido el control, ha perdido la voluntad, estableciendo una mala relación con una sustancia o con una actividad en el caso de las adicciones sin sustancia. A partir de ahí, las consecuencias negativas, tanto a nivel físico, psicológico como social, asociadas a ese consumo o a esa actividad, van siendo muy superiores a los efectos que al principio eran placenteros. Actualmente nos preocupa mucho en adolescentes la adicción a la marihuana y la adicción a los juegos de azar, especialmente a las apuestas deportivas. Es normal que nos creamos invulnerables, que pensemos que los problemas de adicciones solo los tienen otros, porque bueno, yo controlo, pero en más de 20 años de experiencia sí que tengo muy claro que uno, cualquier persona, puede arruinar su vida por una adicción. El Centro Municipal de Información a la Mujer es un recurso municipal que lleva funcionando en el Ayuntamiento de Huesca desde el año 1997. Desde entonces se inició el funcionamiento del mismo con 3 departamentos, un departamento social, de información, participación y dinamización social, con una trabajadora social al frente, una compañera que lleva el tema de asesoramiento jurídico y otra compañera que lleva el tema de empleo. ¿Vale? Los 3 departamentos llevan más de 20 años al frente en la atención a mujeres por un lado, víctimas de violencia, por supuesto que es uno de los pilares principales del centro, y a todas aquellas demandas de mujeres para paliar el tema de las desigualdades sociales que genera el patriarcado. Actualmente, con los fondos del Pacto de Estado a nivel nacional transferidos a la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Huesca ha recibido una subvención de un proyecto que se llama Huesca Más Recursos, en el que hemos contado con tenemos actualmente la contratación de 2 psicólogas que están interviniendo y trabajando con mujeres y con grupos de mujeres, otra compañera licenciada en Derecho y otra compañera trabajadora social también para reforzar, como os decía y como se nombra el proyecto, Huesca Más Recursos. Nuestro objetivo es trabajar y en torno a lo que nos pedíais como AFEMAGRA, visibilizar este recurso. Como decía antes, trabajamos con mujeres víctimas de violencia, uno de los pilares más importantes de nuestro trabajo en el día a día, después de 20 años, y con todas aquellas situaciones de mujeres que sufran una desigualdad por el tema de vivir en una sociedad, en un sistema patriarcal. Existe una gran relación entre la salud mental y el género, igual que ocurre con la salud física. Esto es debido a que vivimos en una sociedad patriarcal en la que se entiende como eje central al hombre y eso hace que la mujer sea vista de una forma secundaria. Debido a este rol de la mujer en nuestra sociedad, con mucha mayor frecuencia aparecen dificultades de salud mental, como pueden ser la depresión, la ansiedad, trastornos de pánico, dificultades en la conducta alimentaria y demás. Lo que tenemos que tener muy claro es que no es debido a que las mujeres tengamos unas dificultades biológicas que nos hagan más predispuestas a las dificultades en salud mental,
sino que esto es debido al rol diferencial de género en el que se nos educa y a que estemos mucho más centradas en el cuidado de los demás y en los demás que nosotras propias. De esta forma, avanzar en igualdad sería también avanzar en salud mental. Bueno, enlazando con mi compañera, sí que quería hacer un apunte, y es que la violencia de género correlaciona con las enfermedades mentales, de manera que muchas de las enfermedades mentales que hemos observado en las intervenciones son alteraciones en el ánimo, como puede ser la depresión, la ansiedad y otras menos comunes, como la fobia, el estrés postraumático o insomnio. Esto se debe a una prolongación en el tiempo de una situación estresante, como la que se encuentran las mujeres que son víctimas de violencia. Otra vuelta de tuerca al asunto sería que, al contrario, también nos encontramos que una mujer que tenga una enfermedad mental es especialmente vulnerable a sufrir violencia de género durante su vida o un episodio de abuso sexual o físico, porque sus capacidades de decisión o de determinación pues están mermadas por esa propia enfermedad que tiene. Para mí, AFEMAGRA es una asociación que no solo ofrece la ayuda a los enfermos mentales, sino también incluye a los familiares, lo cual es importante debido a que solo ayudando a los enfermos mentales se pueden conseguir cosas, pero también es importante incluir su ambiente y a la gente más cercana, porque muchas veces si no se trabaja con estas personas pueden seguir prejuzgando a los enfermos mentales y pueden ser un bache para estas personas. Trabajar como voluntaria a mí me hace sentir realizada. También estoy aprendiendo porque no es lo mismo estudiar las cosas de una manera teórica y ver más allá de las personas, no solo verlas como la enfermedad mental que tienen, sino verlas como personas que tienen sus preocupaciones, sus inquietudes, sus familias y todas sus cosas. Considero que aquí en Huesca el tejido asociativo es muy importante a la hora de que muchas personas con enfermedades mentales pueden sentirse solas o juzgadas, y si ven personas que se agrupan, personas que sufren lo mismo, que se agrupan para ser una red de apoyo, y que hay personas que, aunque no sufran lo mismo que ellos, están dispuestas a ofrecer esa ayuda, ese acompañamiento, pueden sentirse menos solas y ser capaces de dar ese paso para pedir ayuda. Bueno, pues yo empecé a darme cuenta de la salud mental cuando de pequeño, cuando tenía vómitos por la mañana y ansiedad y todo eso, pero no daba en qué me pasaba. Y mi madre me mandaba al otorrino y todo eso, pero no era de eso. Tenía ansiedad y no podía estar en los locales cerrados ni nada de eso. Y a raíz de eso, pues ya vinieron las drogas y entonces ya con las drogas me dio ya un susto y entonces ya a raíz de ahí pues me van dando crisis de ansiedad y entonces ya fui al médico y ya pues eso ya me quité de las drogas y estoy con medicamentos. Yo cuando veía a alguien que tenía la enfermedad mental, pues yo pensaba que era un cachondeo, que era de risa, que no tenían nada, que era mentira todo lo que estaba diciendo. Pero al tenerla yo ahora, pues me di cuenta de que sí era cierto. Mi enfermedad me limita mucho porque no puedo salir del pueblo solo, me limita a hacer cosas que yo no puedo hacer, como ir a andar solo, por ejemplo. A mí AFEMAGRA es mucho porque resulta que hay muy buenos profesionales y te ayudan un poco a salir del bache y hacemos actividades con ellos. Por el momento de mi vida que me di cuenta que padezco una enfermedad mental fue hace 3 años. Caí en una depresión profunda por problemas de mi trabajo. Y sobre todo me di cuenta de que mi mente no funcionaba y sobre todo mi cuerpo. Estaba acongojado y con pensamientos malos
acerca mío. Y sobre todo me di cuenta que no podía desarrollar mi trabajo. Mi día a día me afecta en muchas cosas. Sobre todo mis limitaciones que me produce todo esto por la medicación. Me impide desarrollar mi trabajo diario, que soy pianista. Me impide también relacionarme con las personas. Me impide muchas veces tener que echar mano de mi señora para que me acompañe, para poder pasear. Y sobre todo lo que me siente es que me hace que no valga por mí mismo. Creo que nos falta todavía mucho para entenderla, porque nos encontramos con partes de la sociedad que les produce rechazo. Nos impide que podamos en el mundo laboral que nos incorpore en el mundo del trabajo. Nos piensa que estamos locos y sobre todo le falta que nos tenga un poco de afecto para poder quitar este estigma que tenemos. Para mí, formar parte de AFEMAGRA los considero como una gran familia, donde te aceptan, donde te ayudan, donde puedes realizar actividades. Y sobre todo lo que más me gusta es cuando participo como acordeonista en las fiestas, que celebramos los carnavales, celebramos Navidad cantando villancicos. Y sobre todo la ayuda que nos muestran todos los componentes, todos los técnicos, todos los usuarios, los familiares, somos una gran familia. El día a día del familiar que convive con una persona que tiene un problema de salud mental es igual que el de otra persona, excepto en los momentos en el que esa persona recae y tiene sus bajones o necesita cambiar de medicación o ser ingresado. Ahí pues el familiar necesita mucha más ayuda. También cuando son ingresados necesitan ayuda de los psiquiatras o psicólogos. Es muy importante que los familiares reciban esa ayuda, no solo los usuarios o las personas que están con esa enfermedad mental. Tratar a una persona con enfermedad mental la debes tratar igual que si no tuviera una enfermedad mental. Porque cuando tú tratas a una persona que tiene diabetes, la tratas igual que a otra persona. Pues a una persona que tiene enfermedad mental se le debe tratar igual. La familia debe de implicarse porque es parte del tratamiento. Si tú lo atiborras a esa persona de pastillas, pero la familia no lo entiende, no entiende que esa persona al estar medicada está más ralentizada, tú no le puedes pedir a esa persona que se comporte en el día a día lo mismo que si no estuviera medicada. O no le puedes exigir que tu hijo haga unos estudios cuando no puede retener eso que está leyendo porque la medicación lo está afectando a la memoria. Se le debería de dar muchísima más importancia y mucho más valor. Se debería de apoyar mucho más la asociación AFEMAGRA, porque no se está jugando con cualquier cosa, se está jugando con personas que no saben cómo expresar lo que sienten. Y los familiares son los que tienen esa voz. Sé tú misma. Valórate. Lucha contra el estigma. Ríete y alimenta tu mente. Sé amable contigo misma. Tengo
con Roberto!